Hola, mi nombre es Tatiana Arevalo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy voy a hablar sobre el punto 1 del trabajo 4 de radiobiología y radioprotección. Iniciaré hablando sobre los efectos deterministas. Los efectos deterministas ocurren cuando una alta dosis de radiación causa una pérdida tisular significativa debido a la muerte masiva de células o la disminución en su capacidad de división. Esos efectos dependen principalmente de la cantidad de radiación recibida y pueden aparecer poco tiempo después de la exposición. Se miden en Gray, que indica la energía absorbida por la cantidad de masa. Bueno, tengo tres ejemplos para dar sobre los efectos deterministas. El primero es en el embarazo. Una dosis de 10 Gray en la semana 2 puede causar un aborto espontáneo, mientras que una dosis de 0,5 Gray en la semana 8 puede causar o generar malformaciones en el feto. Bueno, en los órganos reproductores, 2 Gray en mujeres mayores de 40 años puede causar esterilidad permanente. En mujeres de menores de 35 años puede ser temporal. Bueno, en el pulmón una dosis alta puede producir fibrosis y sepsis pulmonar entre los 6 meses y el año después de su irradiación. Ahora hablaré sobre los efectos estocásticos. Los efectos estocásticos no dependen de la dosis, aunque la probabilidad de que ocurran aumenta la cantidad de radiación. Es decir, estos efectos son causados por daños de ADN que pueden derivar en mutaciones. Pueden manifestarse años después de la exposición y son independientes de la gravedad de la dosis. No tienen umbral de dosis y pueden ser somáticos o hereditarios. Los tres ejemplos de los efectos estocásticos son el cáncer como la leucemia es un efecto tardío común debido a la exposición prolongada a la radiación. Otro ejemplo es las mutaciones genéticas. Estas mutaciones genéticas pueden afectar a futuras generaciones si la radiación daña las células germinales. El tercer y último ejemplo es que el sistema inmunológico, la exposición de altas dosis puede suprimir la respuesta inmune, aumentando la vulnerabilidad a otras enfermedades. Bueno, espero estén muy bien. Muchas gracias por ver el video y continúo con mi siguiente compañero. Cordial saludo, mi nombre es Nelcy Yadira Correa Arias. El día de hoy hablaremos de un tema importante en el área de la biología, como lo es la composición del cuerpo humano en átomos y moléculas. El cuerpo humano está compuesto por átomos y moléculas que forman parte de toda la vida y permiten el funcionamiento de las diversas estructuras, tejidos, órganos, sistemas en el cuerpo humano. Los átomos son las unidades más pequeñas de la materia y son esenciales para la vida. La composición anatómica del cuerpo humano tiene el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. El oxígeno es el elemento más abundante en el cuerpo humano y es crucial para la respiración celular. El carbono es el principal componente de las moléculas orgánicas, esencial para todas las estructuras biológicas. El hidrógeno abunda en el agua y en los compuestos orgánicos. El nitrógeno, por su parte, es fundamental para los aminoácidos y las proteínas. La composición molecular en el cuerpo humano es fundamental ya que desempeña los diversos roles en la energía, metabolismo, estructura celular y composición molecular. Esta composición la integran el agua o H2O, que es el componente más abundante en el cuerpo humano, casi que está alrededor de un 60% del peso corporal vital para las reacciones químicas y funciones biológicas, es la base. Las proteínas forman estructuras como músculos, tejidos y funcionan como enzimas. Los lípidos componen las membranas celulares y almacenan la energía. Los carbohidratos son la principal fuente de energía en el cuerpo humano. Los ácidos ribonucleicos, ADN y ARN, son los portadores de la información genética y están en un 1% aproximadamente en el cuerpo humano. La comprensión de los átomos y las moléculas es esencial para estudiar la composición del cuerpo humano y saber cómo interactúa su funcionamiento. Estos componentes no solo forman la estructura, sino que también son los responsables de las funciones vitales.
Estudiar estos fundamentos nos ayudará a entender la vida, la salud y el funcionamiento del cuerpo humano. Acá se minimiza una composición anatómica y molecular del cuerpo humano en porcentajes. Composición atómica. Hidrógeno está en el cuerpo en un 63%. Composición de oxígeno está en un 25.5%. El carbono está en un 9.5%. El nitrógeno en 1.4%. Otros elementos como el calcio, el fósforo, están en un 0.6%. En cuanto a composición molecular, encontramos el agua en un 60%, las proteínas en un 20%, los lípidos en un 15%, los carbohidratos en un 2% absorbibles, los minerales en un 3%. El ARN y el ADN casi que conforman el 1%. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Sarmiento, soy estudiante de la tecnología en radiología de imágenes diagnósticas. A continuación les voy a desarrollar el punto sobre el ciclo celular y su radioactividad y cómo afecta la radioactividad relativa sobre el ciclo celular. Primero hacemos una pequeña descripción sobre lo que es el ciclo celular. Tenemos la etapa G1, etapa S, G2 y etapa S sub 0. Entonces, dentro de la etapa G1 encontramos el incremento de volumen celular, la formación de nuevos organelos, síntesis de proteínas y síntesis del ARN mensajero. En la etapa S, la duplicación del material genético, la síntesis de proteínas histónicas, duplicación de centriolos. En la etapa G2 encontramos la célula continúa su crecimiento, se corrigen errores en la duplicación de ADN, se fosforila la histona H1, se condensan los filamentos de cromatina y en la etapa S sub 0 encontramos que las células que no salen del G1 se escapan del ciclo celular y quedan en un proceso de no división en reposo de la dispersión. Si ya empezamos a hablar sobre la radiosensibilidad en las fases del ciclo celular, encontramos que pues hay una variación dentro de todas las fases sobre este problema de la radiosensibilidad. Entonces encontramos que dentro de la fase G1 las células en esta fase son menos sensibles a la radiación. En la fase S hay una alta radiosensibilidad. Las células en esta fase son más sensibles que en la radiación debido a la replicación de ADN. En la fase G2 hay alta radiosensibilidad. Las células en esta fase son más sensibles a la radiación debido a la preparación para la división celular. Y en la fase M es muy alta la radiosensibilidad. Las células en esta fase son muy sensibles a la radiación, a la división celular. Como conclusión podemos decir que a mayor dentro del ciclo celular, si hay mayor replicación de células, ahí es donde va a haber mayor radiosensibilidad a la ionización. Buenas tardes, buenos días y que tengan un feliz día. Muy buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Luisa Fernanda Montenegro Barragán. Yo soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD y esta es mi sustentación para la fase 3 de Radiobiología y Radioprotección. En este caso yo voy a hablarles cómo la concentración de oxígeno, la edad y la recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Entonces inicialmente debemos entender qué es radiosensibilidad. Esto básicamente es lo propenso que es un tejido, órgano, célula, cuerpo a ser dañado por la radiación, es decir, qué tan propenso es, por así decirlo, qué tan susceptible. Entonces, bueno, primero vamos a tener el factor de concentración de oxígeno, que en este caso las células que tienen mayor cantidad de oxígeno son más propensas a ser dañadas. ¿Por qué? Porque esto produce radicales libres que interactúan con el ADN causando daños en la doble cadena, lo que es un poco difícil de reparar. Entonces, en este caso, las células, por ejemplo, hipóxicas son más resistentes debido a su bajo nivel de oxígeno.
Luego vamos a tener lo que es el factor edad, que por supuesto, como todos sabemos nosotros, cuando envejecemos, pues nos vamos volviendo un poco más débiles, ¿sí? Por así decirlo, más susceptibles a los estímulos externos, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros somos irradiados, muchas veces el cuerpo no tiene la capacidad de recuperación de una persona joven. Es como cuando nosotros nos caemos y nos cortamos, obviamente una persona de mayor edad le va a costar un poco más sanar. Entonces, así mismo sucede con la radiación. De cierta forma, la radiación nos hace daño cuando somos expuestos, entonces el cuerpo debe recuperarse. Cuando nosotros tenemos más edad, es más difícil para el cuerpo. Y luego vamos a tener el factor de recuperación celular, que en este caso se va a referir a la capacidad de las células para repararse, por así decirlo. Entonces, como lo decía anteriormente, cuando nosotros estamos expuestos, somos irradiados, muchas células mueren y otras van a quedar dañadas. Estas células dañadas deben inmediatamente empezar a autorrepararse. ¿Por qué? Porque si no se reparan, mueren. Entonces, cuando un cuerpo es muy débil, le pasa también a las personas terminales, son expuestas a la radiación y el cuerpo no tiene la capacidad de reparación celular, entonces las células empiezan a morir. Eso debilita aún más al paciente. Entonces, claro que sí, estos tres factores influyen mucho en la susceptibilidad que tenemos nosotros o lo propensos que somos a ser afectados por la radiación. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Julián Alberto. Voy a dar respuesta al punto 9 de la guía de actividades que nos preguntaba sobre el síndrome de radiación aguda. Específicamente nos pregunta en qué consiste el síndrome de radiación aguda. Describa la secuencia de eventos ocurridos en función del tiempo y su manifestación clínica. El síndrome de radiación aguda pues también se conoce como enfermedad por radiación. Es una condición bastante grave que es resultado de una exposición a alta radiación ionizante en un corto periodo de tiempo. Presenta tres fases. La primera fase, la fase prodrómica, que va de las 0 a las 2 horas después de la exposición. Esta se manifiesta por síntomas como náuseas, vómitos, pérdida de apetito y eritema o manchas en la piel. La segunda fase o la fase de latencia, que va desde las 2 horas a 2 semanas después de la exposición. En esta pues se observa una aparente mejoría de los síntomas en el paciente, en la persona expuesta. Los síntomas pueden parecer que van mejorando y su duración pues varía según la gravedad de la exposición. Y la fase aguda, que va de las 2 semanas a varios meses después de la exposición. En esta pues se observan ya sintomatología un poco más grave. Se observan síntomas, trastornos hematopoyéticos, es decir, en la producción de glóbulos rojos y de células de la sangre, como en la médula ósea. Trastornos gastrointestinales como diarreas, vómitos, hemorragias internas, deshidratación en el paciente y trastornos cutáneos como úlceras en la piel. También se observan síntomas respiratorios y cardiovasculares. La gravedad, pues esto tiende a ser mortal según la exposición, y el tratamiento por lo generalmente incluye terapias de apoyo, el uso de antibióticos para prevenir algunas infecciones, y en casos graves pues se utiliza el trasplante de médula ósea. Agradezco mucho su atención. Una feliz tarde.